Borra eso. Muéstrale el codo a 2, 3 personas. Y ahí con el cubreboca, dile: Cristo te ama, yo también te amo. Y para las visitas, levanta la mano hacia arriba, dándole la bienvenida a las visitas. Pueden ocupar sus asientos. Gracias doy a Rosa. Como siempre, hace un excelente trabajo. Hoy me toca predicar un sermón más sobre Pablo y creo que estamos llegando al final de la serie. Sobre 3 años, ¿verdad, Felipe? Sobre 3 años la serie. Y con tentación de preparar unos sermoncitos más de Pablo, pero creo que estamos ya para aterrizar. Les quiero invitar así, hermanos, a acercarnos al capítulo 13, versículo 1 del libro de Hebreos y considerar el versículo 1. El escritor a los Hebreos declara: permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Me gustaría considerar la temática, la regla de Pablo. Cuando abrimos nuestra Biblia y buscamos Hebreos capítulo 13, como bien lo hizo nuestra hermana Vivian Maldonado, notamos que se ponen esos subtítulos que no aparecen en los originales. Y aquí nos habla de deberes cristianos, desde el versículo 1 hasta el versículo 19, se pone deberes cristianos. Hay quien pone la ética cristiana, hay quien pone las responsabilidades del creyente, hay quien pone los deberes de la iglesia. Esos versículos del 1 al 18 son versículos que están cargados de mucha ética. La ética habla de conducta, habla de comportamiento, habla de manera de manejarse en los asuntos de la vida, habla de manera de cómo tratar, convivir los unos con los otros. La iglesia ha llegado a ser parte de lo que es una comunidad y en este caso de fe. Recientemente escuché que alguien dijo que las iglesias son reconocidas como esenciales y yo puse en Facebook: hace 50 años me convertí, sabía que la iglesia era esencial y siempre hemos sabido que las iglesias son esenciales, que los ministros son esenciales, que los que oran son esenciales, que los que adoran a Dios son esenciales, que el farmacéutico es esencial, que el terapista es esencial. Esto no era nada nuevo para mí, de que momento, pero a veces veo la tristeza de la gente que no estudian, no analizan y todo el mundo por fin se descubrió anoche, hace apenas unas horas, se acaba de descubrir que las iglesias somos esenciales cuando las iglesias siempre hemos sido esenciales. Y los versículos 1 al 18 nos presenta lo que es la ética. Los versículos 20 hasta el 29, lo cual no intento tratar, son versículos que por alguna razón dan la mayor evidencia para algunos quizás en la doxología y en la conclusión de esta epístola de que se respira algo de Pablo, se respira algo paulino. Hace un aterrizaje como si fuera el apóstol Pablo, aunque era común para Clemente aterrizar sus epístolas con este estilo que encontramos en Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 1 declara: permanezca el amor fraternal. Es uno de muchos consejos que se están compartiendo en este capítulo 13. Este capítulo 13, especialmente del versículo 1 al 8, se dan una serie de consejos. Se están dando a la iglesia, se están dando a los creyentes. Permanezca el amor fraternal. Cuando lo leemos directamente en el griego, amor fraternal es una sola palabra. En el griego, pueden consultarlo algunos de ustedes que tienen acceso. Y hoy día, gracias a Mr. Google, podemos llegar directamente al griego sin tener expertos en griego. Puede darse cuenta que la única palabra que existe ahí es permanezca Filadelfia. Permanezca Filadelfia. Es decir, que Filadelfia significa amor fraternal. Y viene una serie de verbos que intentaré, y le oré a Dios ahí sentado: Señor, cuídame de que no caiga en la tentación como predicador de desviarme de algunos de los asuntos primordiales para los cuales me preparé para esta mañana. Pero si consideramos Hebreos, especialmente capítulo 13, versos 2 al 7, hay una serie de verbos, y no intentaré dar una clase ni de gramática, pero sí vamos a ver estos verbos que para mí son importantes
y pueden resumir cuáles son algunas de las responsabilidades que tiene que tener el creyente. El primer verbo que les invito a observar es el verbo olvidar. Dice Hebreos 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Cierro la cita. La traducción en lenguaje actual dice, no se olviden de recibir a la gente que llegue hasta sus casas, pues de ese modo mucha gente, sin darse cuenta, recibieron ángeles en sus casas. Cierro la cita. Algo que el creyente nunca debe olvidarse es de la hospitalidad. Términos como hospitalario, hospital, hospicio, son términos que vienen de las mismas raíces. Y notemos que en la época neotestamentaria, los predicadores, evangelistas, se les conocía como terapeutas, se les llamaba los sanadores, porque ellos hacían oraciones a favor de las sanidades de las personas y por muchas liberaciones. Eran evangelistas y eran misioneros itinerantes. Jesús mismo le dijo a los discípulos, no lleven muchas cosas. Les enseñó a vivir una vida de ser itinerantes, y ellos eran movidos por el Espíritu Santo. Es posible que tuvieras en tu casa a un creyente, a un profeta, un maestro de la palabra, un apóstol, y de momento se puso a orar y fue al aposento alto, descendió a la parte baja y dijo, lo lamento, el Señor me ha dado orden por el Espíritu Santo de que tengo que salir inmediatamente. ¿A dónde vas? Yo no sé. ¿Con quién te vas a encontrar? Tampoco lo sé. Muchas de las veces ellos eran dirigidos por el Espíritu Santo. Pero también cuando viajaban en caravanas, por lo general los viajes se hacían en caravanas. En las caravanas habían ciertos lugares donde habían carpas levantadas en todo el camino, el desierto, en este caso por la vía Maris. Habían carpas que se levantaban en uno que otro lugar, como cuando hoy usted viaja, digamos, en República Dominicana, y usted sabe que cuando sale de Santo Domingo, una parada que usted tiene que hacer, que esa va a ser oficializada, era la parada en Bonao. Usted tenía que detenerse en Bonao para seguir a Puerto Plata, para poder continuar a Guananico, a cualquier lugar, pero usted tenía que detenerse en Bonao, y todavía es un hábito que cuando uno va viajando hay que detenerse en Bonao. Cualquiera que sea, se paran los autobuses, se paran los vehículos, el vehículo privado se para en ese lugar, y ellos se quedaban en esas carpas. Pero como son creyentes, muchos de ellos entonces cuando van a quedarse más tiempo en un lugar donde la ciudad que van a ministrar, tienen que buscar en qué casa me puedo quedar. Y eso dependía de la hospitalidad que alguien le pudiera dar, alguien que los pudiera recibir. Nosotros lo vemos aquí, llegan predicadores, recientemente llegaron 2 misioneras, tienen que hacer un día de escala, regresan desde el lugar donde estaban ministrando allá en el norte de África, y cuando llegan me comunican desde México que estas 2 misioneras mexicanas no tienen donde hospedarse, no se pueden quedar en el aeropuerto. Yo voy, las recibo, las busco. Creo que Marlene arregló lo que iba a ser el aposento y yo llego inmediatamente con Rosa, la busco, le doy un pequeño tour en esas horas que estuvieron aquí, temprano en la mañana les recojo. El día 31 llegaron para viajar el día 1 e inmediatamente les llevo al aeropuerto y cumplimos con la hospitalidad. Hemos recibido muchísimas personas esta iglesia. Yo personalmente, la gran mayoría de las veces me toca recogerlos, o a veces le he pedido a Jaime que los recoge mucho y me ayuda mucho en ese particular, Jesús Durán que me ayuda en ese particular, y hemos tenido que recoger a muchas personas. Nosotros somos una iglesia que practica la hospitalidad. Nosotros mantenemos un aposento alto que lo dedicamos exclusivamente a aquellos que son nuestros invitados o aquellos que por alguna razón han llegado a la ciudad y son ministros reconocidos por nosotros, y nosotros le hemos suplido y hemos cuidado de ellos. Esta iglesia por muchos años mantiene lo que es la hospitalidad. Yo tuve hospitalidad por muchos años en nuestros apartamentos, en nuestras casas recibíamos las personas por muchos años, y es algo que hemos practicado. Y es importante saber cuando se puede recibir a alguien. Lo otro era en casa de quién me voy a quedar. Me puedo quedar en casa de un pagano, quiero quedarme en casa de un creyente. Si me quedo en una de esas posadas que hay, posiblemente sea un pagano y descubra que yo soy creyente, me vea orando, porque no me voy a inhibir de mis oraciones,
me pueda delatar, me puedan interrogar y yo pueda terminar preso, castigado, golpeado, maltratado. Muchas de esas posadas eran peligrosas. Era más peligrosa que quedarme en alguno de esos lugares del desierto donde podía dormir por esa noche. Y en esa noche se viajaba de día, cuando estaba el sol ya cayendo, entonces se iba a estas carpas gigantescas y se pagaba, te daban una alfombra, dormía en esa alfombra, como hoy día se ven las carpas beduinas en el desierto. Pero el apóstol o quien fuera el escritor hace alusión que muchos hospedaron en sus casas a ángeles sin saberlo. Y hay dos incidentes mayormente, uno en el capítulo 18 del libro del Génesis y el otro en el capítulo 19 del libro del Génesis. El primer incidente trata directamente con Abraham cuando llegan dos ángeles y Abraham se da cuenta que llegan estos dos ángeles. Abraham los invita a comer, les prepara una torta al estilo de lo que había pedido el profeta Elías, y luego de los ángeles, uno de ellos, y algunos teólogos dicen que fue directamente que Dios habla, que están los dos ángeles presentes, pero surge un diálogo en el momento y un mensaje que le dice: yo sé que tú y tu esposa son mayores, pero para el próximo año van a tener hijos, y se dice que Sara estaba a la puerta. La puerta es una cortina. Las puertas eran cortinas, es una tienda del desierto, pues es donde se baja esa cortina, esa es la puerta, y ella estaba cerca de esa puerta, y muy normal en la señora es estar averiguando un poquito quién es, quién llegó, quiénes son estos seres extraños, y escucha el mensaje que ella pues va a dar a luz, y ella le dice a su marido cuando termina todo: no sé, nosotros los dos somos dos viejos, ya pasó mi tiempo de la regla y no podré, yo no creo que vaya a tener deleite ahora, porque ya la mujer no pensaba en ninguna otra cosa sino en mantenerse lo que tenía que hacer. Sin embargo, allí pudo recibir ese mensaje de ese ángel que le da, y esos dos ángeles se hicieron presentes. Parece ser al otro día o más tarde, se levantaron y miraron hacia Sodoma, y se fue Abraham con ellos, los iba acompañando. Se veían como dos ángeles que decimos mensajeros. Algunos que son de la teología más crítica dicen que en realidad eran dos personas que aparecieron, eran mensajeros porque traen un mensaje, y se fue con ellos. Y Jehová entonces le habla a Abraham. Y Jehová le dijo: voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 18, versos 16 al 18. Dice: llegaron pues los dos ángeles hasta Sodoma, y estaba cayendo la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta. Y viéndolo, se levantó y se inclinó hacia el suelo y le dijo: mis señores, os ruego ahora que vengan a mi casa, a la casa del siervo, hospédense conmigo en esta noche. Yo les quiero lavar los pies. Era una manera de recibirle a las personas. Por la mañana ustedes se pueden levantar, pueden continuar por su camino. Y ellos le dijeron: no, nosotros nos vamos a quedar en la calle. En este caso, primero a Abraham le llegaron 3 ángeles, ahora con Lot hay 2 ángeles, uno se desaparece, y ahí es donde los estudiantes de la Escritura creemos que tenía que ser una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, porque ese tercer ángel desaparece. Y él porfió con ellos, porfiando para que se queden en su casa. Y finalmente los convence que se queden dentro de su casa. Les hizo banquete, coció pan sin levaduras. Interesante, pan sin levaduras, comida judía, kosher, y ellos comieron. Pero antes de que se acostase, termina diciendo Génesis 19, 1 al 4, que los hombres de aquella ciudad, desde los mayores hasta los menores, rodearon esa casa y querían conocer a estos varones que estaban. Y de en adelante ese término de Sodomas creó el término sodomía. Y de ahí se hacen diferentes interpretaciones. El segundo lugar, quiero considerar el verbo acordar. Hebreos 13:3 dice: acordaos de los presos, como si estuvierais presos también, y de los maltratados. Quiero que subrayen esa palabra.
Acordaos de los presos, pero acuérdense de aquellos y de aquellas que están siendo maltratados, como también vosotros estáis en el cuerpo. La declaración textual lo que quiere indicar es: acuérdense de los presos como si ustedes estuvieran presos, acuérdense de los maltratados como si ustedes estuvieran en ese cuerpo del que está siendo maltratado. En psicología se le conoce a eso como empatía. Empatía significa yo ponerme en el lugar de la persona que está afectada, está afligida, que está siendo maltratada, que está siendo abusada. Es lo que creó el movimiento Black Lives Matter. Muchos quizás no lo puedan entender. Ha tomado los extremos con personas que lo han infiltrado, pero en realidad todos nosotros tuvimos que conmovernos. Todavía yo me conmuevo y me molesto cuando en Facebook me ponen a comparar la foto de George Floyd con la foto de otro que mataron de otra manera. Eso no hace sentido para mí. O sea, lo que hace sentido es que un policía, y yo oro por la policía, en mi familia hay policía, en el concilio, en la organización tenemos policía, el hijo del doctor José Martínez Rincón es policía, el hijo del compañero asistente obispo Ismael Claudio es policía, la hija de la doctora Jacqueline Toro, directora de misión de las Asambleas de Dios, es policía, el hijo de mi buen amigo Dani Rodríguez es policía. Todos nosotros conocemos policía y hay muy buenos policías y hay que orar por la policía y estamos a favor de la policía y creemos en la policía. Pero la manera que ese policía mató a George Floyd es una manera que lo maltrató, lo abusó, y nosotros nos identificamos con la injusticia en ese momento porque somos gente justa, y cuando vemos injusticia sentimos que esa injusticia fue hecha hacia nosotros. Traducción en lenguaje actual dice de esta manera: preocúpense por los hermanos que están en la cárcel y por los que han sido maltratados. Piensen cómo se sentirían ustedes si estuvieran en la misma situación. Cierro la cita. Traducción en lenguaje actual contextualiza que más bien se refiere a hermanos en la fe. Un tiempo cuando los hermanos en la fe eran aprisionados, eran maltratados, eran encarcelados simplemente por creer. Ellos fueron maltratados para que nuestra fe sea libre en nuestros días. Ellos fueron perseguidos para que nosotros libremente podamos adorar al Dios que está en los cielos. En Mateo capítulo 25, versos 42 al 45 de Jesús de Nazaret, le dio a la iglesia lo que mi profesor José Caraballo tituló en una de sus clases que nos dictó en el seminario por el año 78, 77 al 78, que le tituló La Biblia nos llama a la acción. Y yo con 26 o 27 años escuchaba a mi profesor cuando nos hablaba del trabajo social que tiene que hacer la iglesia, que siempre la iglesia ha sido una agencia social. La iglesia siempre ha sido un lugar de servicios humanos. Algunos que fueron a la universidad tomaron un bachillerato en Human Services y se graduaron con un bachillerato en Humanidades porque tomaban de todas las áreas diferentes créditos. Pero la iglesia siempre ha sido una agencia de servicios sociales. El pastor no solamente es un consejero, es un terapeuta. La función pastoral también es la función de ser un trabajador social. En la iglesia usted llega sin trabajo, se lo dice al pastor o a alguno de los líderes, inmediatamente se comienzan a hacer los anuncios y pronto le ayudan a conseguir un trabajo, por lo menos provisionalmente lo que logra otro. Usted llega sin apartamento y sabe que ya antes, cuando yo era joven, lo anunciaban en los periódicos, diario La Prensa cuando se leía, pero vienen inmediatamente y se anuncia y ya alguien está diciendo: pastor, yo sé de un apartamento que está para alquilarse. Usted está buscando un vehículo que sea un precio barato, se anuncia y ya alguien está investigando quién puede tener ese vehículo, y durante esos días esas ramificaciones comienzan a moverse donde quiera para ayudarle. Lo triste es que después que recibimos todas esas ayudas, y yo soy beneficiario de aquellos que me ayudaron a conseguir trabajos, nos olvidamos de esas personas. Nos olvidamos quién me ayudó a buscar mi primer trabajo, quién me ayudó a buscar el segundo, el tercero, quién me ayudó a tener la casa que tengo, quién me ayudó al principio cuando no tenía crédito, quién se transformó quizás en un co-maker para yo poder hacer un préstamo a Ascot, la famosa compañía de los 70, que iba todo el mundo a tomar prestado con unos altos intereses
pero en ese momento recibir $1,000, que era eso, pedir en ese entonces un préstamo de $1,000, $2,000, para nosotros era un montón cuando te ganabas $65 a la semana. Mateo 22, 5, versos 42 al 45 se puede ilustrar con una estatua acostada que se encuentra frente a la iglesia Saint Jean de Divine, allá en Ámsterdam, allá en Haarlem. Cuando llevo a alguien y le doy un tour, lo llevo frente a la catedral más grande que tiene todos los Estados Unidos de América y la número quizás 24 del mundo. Le llevo allá donde la iglesia episcopal tiene su gobierno y los arzobispos están sepultados. Pero hay una estatua que la he visto en 2 sitios únicamente. La vi en la iglesia Saint Jean de Divine y la vi también en la iglesia de Nazaret, en la iglesia de la Anunciación. Allí frente a donde están los franciscanos está la misma estatua por el mismo escultor. Pero usted no tiene que llegar a Nazaret, simplemente llega a Manhattan y puede ver esa estatua. Cuando voy con alguna persona a darle un tour, yo le llevo a la distancia y le digo, ¿qué usted ve ahí? Lo primero que me dice, estoy viendo un deambulante, un desamparado. Entonces sigo caminando con la persona y cubro la parte de los pies y le digo, ¿qué sigue viendo? No le veo el rostro, pero sin lugar a dudas representa a los muchos deambulantes que tenemos en la ciudad de Nueva York. Y luego retiro mi cuerpo y le digo, mire a los pies, y en los pies se ven las heridas de nuestro Señor Jesucristo. En cada desamparado, en cada prisionero, en cada enfermo, en cada ser humano maltratado, ahí tenemos que ver el cuerpo de Cristo. Es la misión de Cristo tener una misión social, una misión de justicia social, una misión hacia los marginados. Hoy se ataca mucho lo que es el trabajo social. Hoy se ha puesto que el trabajo social se ha transformado en comunismo. A mí no me enseñaron así en el seminario. Y les pido disculpas cuando yo hable de acción social. El seminario y la universidad me enseñó que la iglesia tiene que estar comprometida socialmente. La iglesia tiene que estar con los pobres. La iglesia tiene que abogar por los confinados. La iglesia tiene que estar con la mujer maltratada. La iglesia tiene que estar con el hombre maltratado. La iglesia tiene que estar con los niños que han sido abusados quizás por miembros de la misma familia. Hay países donde raro es el niño o la niña que puede llegar a joven si no fue abusado sexualmente por un propio miembro de la familia y que hoy adultos tienen que pagar consecuencias y aterrizan a nuestras iglesias y en las iglesias hay que darle la fe y hay que darle la esperanza. Así que no piense que el trabajo social es comunismo, que el trabajo social es de izquierda. El trabajo social es el trabajo de la iglesia, que el trabajo social es de los que son zurdos, el trabajo social es de la iglesia. Hay un libro que en un futuro va a salir si sale. Yo escribo no para publicar, yo escribo para ministrar. Pero en ese libro trato sobre la escuela de los valientes de David. Y ya el libro tengo ya como 2 años y hice el material y de vez en cuando tomo una que otra conferencia. Pero hay un capítulo en especial que yo le titulo el capítulo de los zurdos. Mi esposa es zurda. Mi hermana Tata, zurda. Mi hermano Junior, zurdo. Mi padre era ambidiestro. Mi padre lo mismo escribía con la derecha que con la izquierda, tenía esa habilidad extraordinaria de manejar las 2 manos. Pero por lo general lo clasificábamos muchas veces zurdo, pero tenía esa capacidad de hacerlo. Otros que nacen derechos, de ahí la palabra diestros. Otros que nacen zurdos, de ahí la palabra siniestro. Siempre se pensaba en los zurdos lo peor. Aún a los niños se les obligaba, Rosa fue a la escuela, mis hermanitas, de que tenían que escribir con la mano derecha. Y hoy día, por el contrario, uno quiere ver niños zurdos. Yo quisiera ver en mi familia, a veces la bebé, yo no sé si va a ser derecha o zurda, la veo que usa mucho la zurda, pero yo desearía que fuera zurda, porque yo simpatizo con los zurdos. La parte de abajo, cuando vas al salón, hay un cuadro que Pedro está cayendo y se está hundiendo en las aguas, pero Cristo está sobre las aguas, la encrespada sola, y le extiende la mano zurda, y Pedro con su mano zurda está agarrando la mano del Señor. Yo digo ahí que mi Cristo es zurdo también. Nuestro maestro declaró las palabras, porque tuve hambre
y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Wow. Vuelve la tentación que los predicadores tenemos, pero vuelven esos caminos que nos hacen pararnos. Si tú cuando vas de camino no sabes dar un vaso de agua a alguien, cuando vengas de regreso, cansado y sediento, ese vaso de agua nunca ese alguien te lo va a devolver. El bien que hagas a otros es el bien que tendrás después. Dice, fui forastero y me recogisteis. Eso es para los que no digo ilegales, están indocumentados en este país. Se puede pensar en muchas cosas, pero hay que pensar en los indocumentados. Hay que pensar en aquellos que no han tenido sus papeles. Yo como puertorriqueño debo decir, a mí no me debe interesar quien no tiene papeles ni nada, pues yo nací ciudadano de Estados Unidos. Ese no es mi problema en realidad, ese no es mi problema. Pero como soy cristiano y soy ministro, ese sí es mi problema. Porque tengo que pensar que Jesús mismo fue un forastero en Egipto y que en esta tierra nosotros somos forasteros en esta tierra. Somos advenedizos en esta tierra. Que la ciudadanía que tenemos aquí es una ciudadanía cosmética, porque nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de los cielos. Pero triste es aquel que fue indocumentado, luego arregla los papeles y luego ataca a los que están siendo indocumentados. Eso es peor todavía. Se olvida que entró mojado, se olvida que pasó por la frontera, se olvida todas las cosas de su vida y ahora usted los ve atacando a aquellos que nos quitan los trabajos. Bueno, si nosotros que somos ciudadanos, nacidos ciudadanos, me permite la expresión, nacidos ciudadanos, no hacemos el trabajo, el que se hizo ciudadano lo está haciendo, vamos a darle un aplauso al Señor. Y si no, vamos a reconocer a aquel que todavía no tiene papeles, pero está trabajando. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y él le dirá, cuando no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Diga, wow. O sea, el Señor está diciendo que cuando tú ayudas a un pobre, tú lo estás haciendo para Cristo. Cuando tú visitas a un enfermo, tú lo estás haciendo para Cristo. Cuando tú das pan al hambriento, tú lo estás haciendo para Cristo. Cuando tú le das una compra de comida a las personas, como han hecho los hermanos aquí en la iglesia, lo están haciendo para Cristo. Cuando esta iglesia fue capaz de abrir sus puertas en medio de la pandemia para estar dando la prueba molecular y la prueba serológica a aquellos que podían haber tenido el COVID, y muchos llegaban con el COVID, a veces con las cubrebocas, venían sin ellas, se les daban las cubrebocas, pero ahí estaba la Iglesia Pentecostal de Jesucristo sirviendo a esta comunidad, que la mayoría no es una comunidad cristiana. Da el agua al sediento, da el albergue al que no lo tiene, ropa al necesitado, hacer visita a los presos. Es el mejor servicio que podemos darle a Cristo. Digo el escritor de Hebreo, acordaos de los presos. Y acordarse de los presos es más del trabajo que se puede hacer como un capellán que hacía yo con los presos. Allá no se llama presos, es confinados. Con los confinados, con los encarcelados, con los apresados, con los que están bajo sentencia. He estado en muchas de las prisiones principales de nuestra América Latina, desde Bolivia. He estado en prisiones de Colombia, he estado en prisiones de Venezuela, he estado en prisiones de Panamá, allá en la zona 8, en Veraguas, Panamá. He estado en muchas prisiones de Estados Unidos, he estado en prisiones de República Dominicana. De primera plana yo le puedo decir las condiciones en esas prisiones. De las mejores prisiones de Latinoamérica, o considero las mejores prisiones de Latinoamérica, se encuentran en Puerto Rico. Son las mejores prisiones que hay. Al preso se le trata con dignidad. El preso viste uniformado. El preso tiene derecho a su cama. El preso tiene derecho a su distanciamiento social. El preso tiene derecho a tener buenas comidas.
El preso tiene derecho a educación. El preso tiene derecho a consejería. El preso tiene derecho a asistencia médica. El preso tiene derecho a ser atendido si tiene algún problema dental. Yo he estado en prisiones. Panamá, por ejemplo. Tengo un panameño aquí. Allá en la zona 6. Cuando recuerdo que la prisión, un lado estaban las mujeres, otro lado los hombres. Mujeres presas con los hijos que nacían en la prisión o venían con los bebés y vivían con los hijos dentro de la prisión. ¿Cuántos de esos niños no fueron abusados? Pero ¿por qué nuestros ministros hablan de visitar las cárceles? Nosotros tuvimos ministerio de cárceles aquí incorporado y todo. ¿Por qué no visitan las prisiones? ¿Por qué yo veo que en todas las agendas políticas nunca se habla de superar las cárceles? Hay cárceles en Latinoamérica, he estado en México también, donde usted tiene que llevarle la comida al preso suyo. Y el preso suyo, si no sabe pelear, le quitan la comida. Entonces, ¿por qué nuestros ministros no reaccionan contra eso? Porque el preso para ellos no significa nada. Jesús dijo, en cada uno de esos presos que están llenos de tatuajes, todos esos presos cicatrizados en esas prisiones, que no tienen ya pensar en qué voy a hacer en mi presente, aunque tienen un futuro, pero nadie les ayuda a superar su presente. En cada uno de ellos me pueden ver a mí. Necesitamos mejores condiciones de encarcelamiento, más salubridad, mejor atención médica, mejores programas de educación, de violencia doméstica y manualidades para los confinados. Pero también dice Hebreos, acordaos de los maltratados. Me puse a examinar el diccionario DRAE, también se puede poner RAE, el diccionario DRAE de la Real Academia Española. Y busqué la palabra maltratar, aunque podemos nosotros dar todos los sinónimos que queramos dar. Y maltratar es tratar con crueldad, tratar con dureza y desconsideración a una persona o a un animal. O no darle a alguien los cuidados que necesita. Maltratar es tratar de manera brusca, manera descuidada o sin consideración alguna a su prójimo. Maltratar es no tratar a las personas como deben ser tratados. Es un esposo maltratar no solamente físicamente o verbalmente o emocionalmente a su esposa, pero puede ser viceversa, la esposa también maltratar físicamente, verbalmente, emocionalmente a quien es su esposo. El maltrato nos lleva a nosotros a pensar en nuestro amado Salvador Jesucristo, que experimentó muchos maltratos. La misión de Jesucristo es acordarse de aquellos maltratados de nuestra sociedad, donde hay abusos, donde hay maltratos, donde hay racismo, donde hay prejuicios, donde hay discriminación. La voz profética de la iglesia se tiene que escuchar. Los profetas antiguos testamentarios dejaban escuchar sus voces y eran unos entrometidos espiritualmente en asuntos sociales cuando veían cosas indebidas. El profeta Natán reaccionó contra David. Pudo haberse quedado callado y le pasaba mejor, pero le dijo, tomate la mujer de tu prójimo. Después que lo envolvió en esa parábola, le dejó ver a David de su pecado. Todo el mundo sabía que David llegó el momento y como rey comenzó a decir, esto es mío. La tierra era del rey, la gente era del rey, pero en Israel no podía ser así, porque la tierra era de Dios y la gente era de Dios. Iglesia, grita a toda voz contra el maltrato doméstico, contra el maltrato laboral, físico, contra el maltrato emocional, contra el maltrato a los ancianos y a los hijos. Es bueno de vez en cuando visitar los hospitales donde está un ser querido y llegar a deshoras y fuera de horas y ver cómo lo tratan. ¿Cuándo le cambiaron la ropa? ¿Cuándo le quitaron esos pampers? ¿Cómo está la condición de ese sanitario? Levantar la tapa y mirar. Ver las ventanas si están llenas de polvo.
Porque aún en muchos lugares no le dan el mejor trato a nuestros pacientes. Y muchas veces son los pacientes los que se quejan de las condiciones. Son un paciente más, un número más. La cama más cara del mundo. Yo nunca he estado en un hospital, se lo confieso así, en cama. Nunca he estado. Nunca he estado. Yo no sé lo que es estar en un hospital. Yo no sé lo que es estar preso en un hospital. He ido a visitar hermanos, a ministrar en el momento que están para fallecer, a ayudar a hacer decisiones cuando hay que desconectar las máquinas a alguien, que ahí entra la función pastoral nuestra, cuando tenemos que decirle a la enfermera, they are ready, you can disconnect now. Y saber que esa gente van a hacer esa decisión por el consejo que yo como pastor le estoy dando, porque esa gente no hayan cómo hacer la decisión. Entonces yo tengo que tomar la decisión, que los desconecten, para ver si en los próximos minutos esa persona, ya asfixiado, parte hacia la eternidad. Esa es parte de nuestro trabajo pastoral. Eso lo hacemos los pastores. Hacer esas decisiones que la familia no quiere y están confesando el milagro. Y ya nosotros sabemos que el único milagro para esa persona es morir en paz. Y quizás no tanto en paz, porque le dan medicamentos también para eso. Es que esa persona le llegó su hora y que no hay nada más que se pueda hacer. No es fácil ver a un ser querido llorando por otro ser querido que ama. No es fácil cuando ya Dios no me va a contestar esa oración. Estoy acostumbrado a que muchas de esas oraciones Dios no me las contesta, pero me ha dado la sabiduría para poder decidir y ayudar a otros a poder decidir. Como ustedes he estado en hoteles carísimos. Me han puesto en hoteles que alguien trabaja en el hotel, ha hecho una conexión y me han dicho, mire obispo, o mire ministro, conseguimos este suite, que aquí ha venido el artista tal y aquel, pero lo conseguimos por un suite que yo no hago nada con tanto espacio, yo no hago nada, eso no me sirve a mí para nada, no me sirve. Esa cama, por mejor cama que sea del mundo, no es la cama donde Rosa Silva se acuesta y yo me acuesto, esa es mi cama. Ese baño, por más que brille, no es la ducha que yo subo y bajo y que quizás gotea un poco, pero es mi ducha. La cama más cara del mundo es la cama de un hospital. Cuesta estar encamado en un hospital. Cuesta muchísimo. Que de aquellos que son maltratados, que son abusados. Quizás nosotros miramos para el lado y pudiera seguir hablando de esto, pero no lo voy a hacer. Trata bien a tu esposa. No la maltrates, no la abuses verbalmente. Trátala con dignidad como tu esposa que es. Trata bien a tu esposo. En el Eclesiastés, y me dio por irme directamente al libro de Eclesiastés, ir buscando, leyendo pasaje tras pasaje, solamente para sacar 3 pasajes bíblicos que quiero leerles a ustedes. Y Señor, no me permitas dar ninguna explicación. Eclesiastés 4:1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en las manos de sus opresores, y para ellos no había consolador. Eclesiastés 5:8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, no te sorprendas, porque sobre el alto vigila uno que es más alto y uno más alto está sobre ellos. Simplemente te digo, ese policía es vigilado por el capitán por el teniente, por el inspector por el general, pero el gobernador allá, pero por encima de todo el que vigila, el más alto que está sobre ellos, se llama Dios. Y Dios no va a favor de las injusticias. Escuchó el gemido y el clamor del pueblo egipcio esclavizado en Egipto, y Dios dijo, ya yo me cansé. A las buenas o a las malas y a las malas, yo voy a sacar a mi pueblo. Pero le dio la oportunidad a Faraón de que no perdiera nada y que las cosas estuvieran bien. Dios sabe cómo obrar y hacer sus cosas. Si en esta pandemia se ha perdido mucho, imagínense esa pandemia o esas 9 pandemias que tuvo que sufrir Egipto, porque Dios puso su mano una sobre la otra. En Eclesiastés 7:17 dice, no hagas mucho mal, ni seas insensato.
porque habrás de morir antes de tiempo. Quien no honra a su padre y a su madre puede morir antes de tiempo. Quien quebranta los mandamientos de Dios puede morir antes de tiempo. Pero quien se dedica a hacerle mal a los demás puede morir antes de tiempo. Hebreos 13:7, hay un pasaje que con ustedes, amada iglesia, yo no tendría que aplicar nada. Ustedes son la aplicación de este pasaje. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Acuérdense de Quitín, de Rosa, que ahora mismo Quitín le está hablando a usted de la palabra mía. Acuérdense de él. ¿Qué puedo decir? Que ustedes son la mejor iglesia. ¿Qué puedo aplicar? Que ustedes se acuerdan de sus pastores. ¿Qué puedo testificar? Que para mí y Rosa, para los ministros que estamos aquí presentes, este ha sido el más grande privilegio que Dios nos ha dado de poderles servir a ustedes. Vamos al otro verbo porque eso está aplicado. Déjeme chequear aquí porque no quiero pasarle el tiempo. Voy exactamente por 42 minutos, 11 segundos. Lo dejamos aquí. Vamos a dejarlo aquí, ¿verdad? Lo termino. Ok, vamos a ver este otro verbo. El verbo honrar. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Honroso en todos el matrimonio. Había una enseñanza, como corren en nuestros días, de que el celibato, el vivir sin casarse, el no tener una esposa, era la mejor opción para la santidad de una persona. Y ahí se va formando todo lo que es el monacato. Jesús le habló a los discípulos de Jesús, todos fueron célibes. Bueno, Pedro, interpretamos que estuvo casado y sabemos que se menciona y Pablo lo menciona, y la Iglesia Católica y los ortodoxos griegos tienen una santa que se refiere a la esposa de Pedro, pero se veía que el celibato era la mejor manera de servir a Dios. Sin embargo, el matrimonio es un estado honroso, trae honra. Dios tuvo que darle a Eva, a Adán, después que le dio un trabajo. Muchos quieren matrimonio, pero no tienen trabajo. Y hace muchos años una hermana en esta iglesia llegó a alguien al cual ella le interesó. Y me dijo, pastor, yo tengo que hablar con usted seriamente y quiero su consejo. Yo le dije, bueno, ¿qué es lo que tú quieres saber, hermana? Pastor, yo quiero consultarle a usted porque aquí hay que consultarle al pastor si uno pues se va a casar o enamora de un hermano de la iglesia o la hermana del hermano, viceversa. Y en este caso, el hermano fulano de tal, pastor, me cae bien. No hay ningún problema, hermana, es de la iglesia, es de la tribu, al contrario, yo contento, son de la tribu. Pero pastor, le voy a hacer unas preguntas. Primera pregunta, pastor, ¿él es ciudadano? No, no es ciudadano. No es ciudadano. Pastor, trabaja. No te quiero contestar eso. ¿Usted trabaja? No, quizás de vez en cuando una chiripita por ahí. Salió de la oficina y va bye, yo. Dios no le dio a Eva a Adán hasta que no le dio primero trabajo en el jardín del Edén. El lecho debe ser sin mancilla, pero los fornicarios y adúlteros los va a juzgar Dios. Dios lo que está pidiendo es que se mantenga la santidad del matrimonio, que mantenga santidad hacia esa relación que tienes con tu amada esposa. La mutua fidelidad conyugal es algo que se debe mantener. Hay culturas aún latinas nuestras, hispanoamericanas, que se ve por Facebook. Ahí vi, hice un momento en cierto país de Latinoamérica motivando a unos niños a manifestar en un baile algo que gente mayor que están fuera de sí. Y ellos aplaudiendo. Y nosotros ahí, la abuela y el abuelo, mira a los nenes lo que hacen, mira que sinvergüenza, mira así igual que el abuelo. Por favor.
hay que mantener patrones de dignidad, patrones de honra. Hay que enseñarle a nuestros hijos que las cosas se tienen que hacer bien. Y aun cuando hacen las cosas mal, la vergüenza tiene que llegar a nuestros rostros. Y tenemos que sentirnos avergonzados porque lo hicieron mal. Y tenemos que confrontarlos porque lo hicieron mal. El matrimonio es una viva ilustración del amor de Cristo por su iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo que está diciendo, y dijo mi buen amigo Alex de Castro, y algunos, Enrique, tú lo recordaste, te gustó como ministró lo que dijo mi buen amigo Alex de Castro, fue claro, es imposible yo amar a Rosa como Cristo ama a la iglesia, es imposible. Pero Cristo me está diciendo, así como yo amo a la iglesia, que fui capaz de morir por la iglesia sin ser la iglesia, que fui capaz de morir por ti sin nunca estar en el programa y en la mente de nadie. Así yo quiero que tú ames a Rosa y así Cristo quiere que tú ames a tu esposa. Ame cada uno a su esposa. Ame cada uno a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Porque el que ama a su esposa lo demuestra en fidelidad, dice la Nueva Traducción Viviente. Número 4, el cuarto verbo, ser. Hebreos 13, 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia. El griego usa el término filalguría, pero cuando se dice sin, dice afigularía. Significa sin avaricia. Se emplea en otro lugar, la filalguría, que es el amor al dinero. Hay 4 palabras en griego que nos hablan de amor. Tanto la palabra filalguría, la palabra ágape, pues son palabras que se refieren al amor. Y hay otros términos más que nos están hablando de lo que es el amor. Sean vuestras costumbres sin avaricia. La avaricia es que yo quiero lo que tiene fulano. Que aquel pintó la casa y yo lo voy a pintar. Que aquel cambió de carro y yo voy a cambiar de carro. Que aquel se puso zapatos y yo me voy a poner unos igual. Es la competencia. No necesitamos competir con nadie. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis. Yo vi gente pobre y he visto gente pobre en nuestra América Latina, pero he visto gente contenta. Personas contentas. Durmiendo en hamacas, contentos. Una vez llegué a Nicaragua, a Ciudad Sandino, y me tocó visitar a una pareja pastoral y recuerdo que cuando pedí que iba al servicio sanitario me dijeron allá y yo pensé que Ciudad Sandino, el servicio sanitario, pues en casa de abuela había letrina, pero era el bloque que hacían en concreto, una letrinita ahí pintadita. Y cuando llego allá bajando la cabeza y tantos lagartijos, yo salí de allí y un nene dijo, mire pastor, hay que sacarle algo que se le pegó. Y encima el pelo, y que sacándome ellos cosas. Yo llegué y se lo dije a ustedes, nos unimos, le compramos una casa, les regalamos una casa, levantamos el dinero. Desde hoy la economía allí no es como la economía aquí. Allá con $8,000 se compran una casa y les regalamos una casa. Si me están escuchando ellos, lo más triste de ustedes fue que después que les regalamos esa casa, fueron infieles a nuestro concilio. Y esa es la mayor tristeza que les puedo decir si ven este video. Y ustedes saben quiénes son ustedes. Lo hicimos y cuántas cosas más no hemos hecho por muchos de ustedes y por muchos en el campo misionero. Y después hasta hablan de nosotros y hablan de nuestra organización. Pero lo hicimos para el Señor y la recompensa viene del Señor. No te voy a desamparar, no te voy a dejar. De manera que, dice el autor, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que el hombre me pueda hacer. No vivan preocupados por más dinero. Manténganse contentos con lo que Dios les ha asignado. Porque el Dios de la Biblia dice, nunca te voy a desamparar. Y tú puedes saber que ante el Dios de la Biblia puedes responder, no tengo miedo de que nadie me haga daño cuando Dios se transforma en mi ayudador. Traducción en lenguaje actual. Amados hermanos y hermanas, somos llamados a ser conformes, pero progresistas. Hay gente conforme que no es progresista.
sea, si tengo la silla rota, la voy a arreglar aunque esté rota. Si tengo unos muebles viejos, le voy a poner un poco de barniz. Si tengo la cortina de 10 años atrás, la voy a llevar al laundry. Si tengo zapatos viejos, aunque tenga un hoyo por debajo, y decía mi buen amigo el superintendente Jorge Canto, que aún sus pies, la planta de sus pies sabía el sabor de los chicles. No sé ustedes, pero ¿cuántos de aquí le tuvimos que meter un pedazo de goma cuando éramos chamaquitos a los zapatos y a las tenis porque estaban desgastados? Yo lo tuve que hacer. Yo vivía mirando las Converse blancas, que tenía un blanquito que iba a la escuela en la Pedro VII T de Puerto Nuevo. Y yo chamaquito decía, ¿cuándo yo podré tener unas Converse de esas? Cuando están cerrando models ahora, Rosa se recuerda la historia que yo le he dicho antes. Y Rosa me dice, mira, aquí tengo unas Converse blancos. Yo no quiero saber ni de Converse blancos más. Pero ella me lo dio con ese sentir. Mira, Quitín, puedes realizar tu sueño. Están súper baratas ahora. Yo no quiero saber ni de Converse blancas. Seamos progresistas. Y salto para el verbo considerar. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitar su fe. Los pastores somos llamados a dar ejemplo. Aquí no tengo que aplicar nada. Ustedes pueden juzgar, ustedes pueden evaluar a sus pastores. Si en algo le hemos faltado, si algo no hemos cumplido, aún durante esta pandemia, si nos escondimos, si no dimos frente, si no hicimos lo que nos tocaba hacer, si hemos sido insinceros con ustedes. Pero también tenemos una grande nube de testigos, dice el escritor. Teniendo esta gran nube de testigos que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que Dios ha puesto por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El apóstol está haciendo alusión a esa gran nube de testigos, esa gran nube de testigos que hace alusión el apóstol sin lugar a dudas, es la que se encuentra en el capítulo 11, todos aquellos que fueron mártires. La Iglesia Católica, ortodoxos griegos, a cada uno de sus mártires del pasado, a uno los canonizaron, pero en sus plegarias, como dije en una prédica, ellos siempre los recuerdan, aun cuando van a ordenar a alguien al completo ministerio. Esa gran nube de testigos, si es nubes que no están acá abajo, están arriba, es una nube de testigos. David Wilkerson, y voy a parafrasear algunas de las cosas que dijo, padre del Teen Challenge. Dijo, quita la vista de aquellos que han caído. Quita la vista de aquellos pastores que han fracasado. Pon tu vista en aquellos santos que hoy están en gloria con haber llegado hasta el final. Hay victoria. Ganamos. Estamos avanzando. La iglesia está llegando. Somos más que vencedores. Muchas veces miramos a aquellos que caen. En 50 años... sirviendo al Señor, yo le puedo decir que he visto tantos amigos míos que empezaron conmigo, dejaron el camino, a los 5 años vi a otro. He visto gente que han venido a la iglesia, se han convertido, han estado una semana en la iglesia, después se van al mundo, después regresan, pero un día de estos se quedan definitivamente. Pero por lo menos están tratando. Veo que están haciendo el esfuerzo. Y para mí la mejor noticia es cuando alguien se esfuerza. No lo pude hacer esta vez, pero lo voy a hacer. Joven, yo dije, cuando entre a la iglesia nunca voy a salir de la iglesia. Y me atreví a hacerle una oración al Señor, que los más viejos aquí saben que yo lo decía mucho cuando joven. Señor Jesucristo, si tú ves que me voy a apartar, yo hablaba como hablaba, te pido que me mates, Señor. Mátame, llévame al cielo. Yo no quiero volver al mundo. Yo hice un compromiso con Cristo, que si yo me apartaba, mejor que me quitara la vida, fuera como fuera, un accidente, permitiera un accidente, una caída, reparar una cáscara de guineo, que si un mango, lo que fuera, que fui a bajar y me caí, o me puse a poner un cuadro como me pasó a mí, me puse a arreglar algo, hice tantas cosas que me olvidé que esa silla tiene 4 patas y que si la muevo se cae, y me caí como una pana al piso. Les invito a inclinar las cabezas. Padre Dios celestial, en esta hora te doy gracias por los consejos
que hoy hemos recibido. Que el apóstol, quien escribiera, nos enseñó a nosotros cuán importante es mantener unos principios de ética cristiana. Señor, yo me incluyo con cada uno de los que estamos aquí. Todavía vamos en este maratón de la tierra. Todavía estamos corriendo y estamos, Señor, despojándonos del peso que tenemos, del pecado que nos asedia. Pero estamos mirando al blanco de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Y a ese blanco queremos llegar. Llevo 50 años corriendo, Señor. 50 años que me dicen que Cristo viene. Casi todos los días he escuchado el mensaje. O varias veces en la semana que Cristo viene pronto, pero ese pronto cada vez lo veo más lejos. 50 años y Cristo no ha venido. Puede que los próximos 20 años tampoco vengan y pueden que yo descienda al hoyo y tú tampoco hayas venido, Cristo. Pero el mensaje es que viene pronto. Puede ser hoy. Puede ser esta noche, puede ser mañana. Pero me toca correr con mis hermanos y hermanas esta carrera para ganar el premio de la suprema vocación, para recibir esa corona de gloria. Bendiciones para cada uno de mis hermanos. Amén. Papá, Dios me los bendiga a todos.